Era una fría tarde de invierno. Las calles de la ciudad estaban adornadas con guirnaldas, y los escaparates de las tiendas brillaban con luces navideñas. Este ambiente festivo llenaba el aire con una sensación de esperanza. La ciudad parecía ser parte de un cuento de hadas, con su calma y belleza invernal. Pero para Cristina, todo eso no significaba mucho. Ella, como siempre, trabajaba en el hospital, haciendo su rutina diaria, una vida que no le dejaba espacio para soñar. Para ella, la Navidad era simplemente una época para relajarse un poco, aunque no podía permitirse tomar demasiados días libres. La vida de Cristina había sido siempre de trabajo constante. Huérfana desde pequeña, había perdido a sus padres en un accidente automovilístico cuando tenía solo 5 años. Su abuela, que la había criado, ya estaba mayor y enferma. Cristina no se quejaba, ya estaba acostumbrada a la soledad y la rutina. Su vida transcurría en el hospital, entre pacientes y tareas repetitivas. Esa noche todo parecía tranquilo en el hospital. Pocos pacientes, algunos de ellos ya en estado de recuperación, otros más graves, pero todo parecía bajo control. La gente se preparaba para las fiestas, pero en el hospital todo seguía su curso habitual. Cristina estaba acostumbrada a la paz de la noche, el bullicio y las luces brillantes del exterior parecían no pertenecerle. Lo único que le interesaba era hacer bien su trabajo. Sin embargo, esa noche algo cambió. En la unidad de cirugía, un grupo de médicos llegó rápidamente con una camilla. En ella estaba un hombre gravemente herido, sangrando profusamente. Cristina se acercó al grupo, con la misma profesionalidad de siempre, pero su rostro palideció al ver al hombre que traían. Era él. Artem Volkov. Un hombre que no podía ignorar. Era el líder de una familia mafiosa, conocido y temido en toda la ciudad. En ese momento, se encontraba en estado crítico, víctima de varios disparos en un enfrentamiento con una banda rival. Su vida colgaba de un hilo. Artem estaba inconsciente, pero su rostro era impasible. A pesar de las terribles heridas, no mostraba signos de miedo ni de dolor. Su expresión era fría, calculadora, como si estuviera acostumbrado a enfrentarse a la muerte. Cristina se quedó allí, observando a los médicos, pero en su interior sentía una mezcla de inquietud y fascinación. Artem Volkov, el hombre que había sido tema de tantos rumores, estaba allí, tendido frente a ella. Cuando finalmente lo llevaron a su habitación, Cristina fue la encargada de cambiarle las vendas y de asegurarse de que se encontraba bien mientras seguía en estado de alerta. El hospital era un lugar lleno de gente, pero en ese momento, cuando ella se acercó a la cama de Artem, todo pareció volverse más silencioso. Lo único que se podía escuchar era el suave sonido del respirador y el sonido de sus pasos en el piso de cerámica. Al acercarse a la cama, Cristina notó cómo sus ojos, aunque opacos por el cansancio y la sangre, se abrieron lentamente. Al principio, no parecía tener la energía suficiente para reaccionar, pero cuando sus ojos encontraron los de ella, algo cambió. Por un momento, todo a su alrededor se desvaneció. No había miedo en su mirada, ni odio, ni furia. Solo una quietud extraña, como si ya nada pudiera tocarlo. Cristina sintió una extraña sensación, una que nunca había experimentado antes. Él la miró fijamente, como si intentara ver a través de ella. No era un vistazo casual. Era como si intentara leer cada pensamiento, cada emoción que pasaba por su mente. Cristina, aunque acostumbrada a la frialdad de su trabajo, no podía evitar sentir un pequeño estremecimiento en su interior. No sentía miedo, pero sí una presión inexplicable. ¿Cómo se siente?, preguntó ella, tratando de sonar lo más tranquila posible, aunque su voz temblaba ligeramente. Mejor de lo que puedes imaginar, respondió él con voz grave y rasposa, como si el dolor no fuera nada para él. Su tono era bajo, pero había algo en sus palabras que parecía más desafiante que agradecido. Cristina le cambió las vendas, haciendo lo mejor que podía para no mostrar su incomodidad. Su corazón latía más rápido de lo normal. En esos pocos segundos, ella ya sabía que este hombre era diferente. No era el tipo de paciente que trataba todos los días. La forma en que la miraba, como sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa, todo en él le decía que estaba ante algo más que un simple herido. Mientras trabajaba, notó que Artem no apartaba su mirada de ella. Era un hombre que, a pesar de la gravedad de sus heridas, mantenía una presencia imponente. Su rostro, tan duro y casi inmune al dolor, la fascinaba y a la vez la aterraba.
Cristina, que había sido entrenada para mantener una actitud profesional y distante, no podía evitar sentir cómo su pulso se aceleraba bajo la intensa mirada de Artem. ¿Quién eres?, preguntó él, finalmente. Su voz era suave, casi íntima, como si la pregunta fuera una demanda, no una simple curiosidad. Cristina no pudo evitar estremecerse. ¿Quién era ella para él? ¿Solo una enfermera más, una figura que pasaba desapercibida en su vida? ¿O había algo más? ¿Algo que Artem ya había percibido en ella y que ella aún no había comprendido? Solo soy una sanitaria, respondió ella, intentando mantenerse firme, aunque su voz parecía traicionar su nerviosismo. Él sonrió débilmente, una sonrisa que no llegó a sus ojos, pero que aún así dejó entrever algo más. Algo que ella no podría identificar aún, pero que sabía que estaba ahí. No eres como las demás, dijo él, como si eso fuera lo único importante que tenía que decir. Para Cristina, esas palabras fueron una revelación. Artem Volkov, el hombre más temido de la ciudad, el que podía destruir vidas con un solo gesto, veía algo en ella. ¿Pero qué era? Con cada día que pasaba, Cristina se sentía cada vez más intrigada por este hombre. Artem no era solo un paciente herido, era un enigma. Su corazón latía más rápido cada vez que lo veía, a pesar de todos sus intentos por ignorar este sentimiento. Pero a medida que pasaban los días, Artem se volvía más persistente. Observaba cada uno de sus movimientos, hablaba con ella con más frecuencia. Él, un mafioso con una reputación de sangre fría, comenzaba a mostrar una cierta suavidad, y Cristina sentía como los muros que había construido a lo largo de los años empezaban a desmoronarse. Una noche, cuando la nieve fuera de la ventana creaba esa atmósfera navideña tan especial, Artem le preguntó: ¿No me temes? Cristina lo miró a los ojos y respondió: y no le tengo miedo a las personas, le tengo miedo a lo que pueden hacerse a sí mismas. Tú eres solo un hombre, y no estás solo. Sus palabras lo hicieron callar, y en ese momento entre ellos surgió algo más que un simple proceso médico. Él comenzó a sentirse más vulnerable, y en algún momento se dio cuenta de que no podía controlar todo, ni siquiera sus propios sentimientos. El mundo de Artem era algo que Cristina conocía solo de oídas. Sabía que él no era solo un hombre de negocios, era un líder, una figura temida en su ciudad. Su poder, su control, lo mantenían en la cúspide de un imperio criminal, y esa realidad estaba lejos de ser lo que ella pensaba que debía ser su vida. Había oído historias sobre él, sobre cómo había crecido en un mundo donde la lealtad, el miedo y la sangre regían las leyes. Había visto su nombre en los periódicos, pero siempre en contextos de violencia, traiciones y luchas de poder. Pero cuando lo miraba a los ojos, lo que veía no era el hombre despiadado que todos describían. Veía a alguien más, un hombre que luchaba por mantenerse entero, alguien que, por una extraña razón, se sentía vulnerable cuando ella estaba cerca. A pesar de la fachada de dureza que intentaba mantener, Artem no podía evitar sentirse atraído por ella. Había algo en su presencia que lo desconcertaba. Cristina no era como las demás mujeres que había conocido. No se intimidaba, no intentaba agradarle, pero tampoco lo rechazaba. Ella estaba allí, de pie junto a su cama, una figura delicada y fuerte al mismo tiempo, alguien que no necesitaba su protección, pero que aún así le parecía alguien con quien quería compartir más que simples palabras. Había algo en su mirada, en la forma en que hablaba, que lo hacía sentirse inexplicablemente expuesto. Cada encuentro con ella lo dejaba más confundido. Las palabras de Cristina no eran solo respuestas a preguntas banales sobre su salud, sino que contenían una sinceridad que nunca había encontrado en su mundo. Estaba acostumbrado a que todos lo temieran o lo respetaran, pero ella no. Ella veía más allá de la superficie. Lo que más lo desconcertaba era su aparente calma ante su propia presencia. No parecía impresionada por su estatus, ni por las historias que lo rodeaban. Al principio, él pensó que podría ser simplemente un juego. Un simple entretenimiento en su mundo monótono de negocios, acuerdos y traiciones. Pero a medida que pasaban los días, Artem comenzó a sentirse algo que no había sentido en mucho tiempo: curiosidad. Se dio cuenta de que quería saber más sobre ella, de que necesitaba entender por qué ella no lo temía. Y fue entonces cuando ella lo sorprendió. Un día, mientras él descansaba, ella le cambió las vendas, como siempre lo hacía, pero esta vez algo cambió en el aire. La tensión entre ellos era palpable, un tipo de tensión que no se podía cortar con palabras.
Artem la miró profundamente y, sin pensarlo, le preguntó: ¿No tienes miedo de mí? Cristina lo miró fijamente, y por un segundo sus pensamientos se agolparon en su mente. Ella no lo temía. Sabía lo que él representaba, lo que había hecho, lo que hacía, pero había algo en el que la atraía. No sabía qué era exactamente, pero no podía evitar sentirlo. Se tomó un momento para responder, como si sus palabras fueran más pesadas que de costumbre. No le tengo miedo a los hombres, le tengo miedo a lo que pueden hacerse unos a otros. Tú eres solo un hombre, y por mucho que te digan las historias, tú no eres lo que todo el mundo cree. Las palabras de Cristina calaron hondo en él. No solo porque eran honestas, sino porque de alguna manera lo tocaban en lo más profundo. Por primera vez, sintió que alguien no solo veía al maestro del crimen, sino al hombre detrás de esa fachada. Y a pesar de su intento por mantener la compostura, Artem no pudo evitar sentirse vulnerable. A medida que el tiempo pasaba, las visitas de Cristina se convirtieron en los momentos más esperados del día. Ya no solo porque era la encargada de su cuidado, sino porque él necesitaba verla. No sabía cómo describir lo que sentía, pero algo dentro de él estaba cambiando, algo que no podía controlar. Su mundo, tan controlado, tan estructurado, de repente se veía sacudido por la presencia de una mujer que, sin saberlo, lo estaba derribando. Lo curioso es que él no quería que ella se apartara. Cristina, por su parte, intentaba mantenerse firme. Sabía que involucrarse con alguien como Artem no era una opción. Su mundo era peligroso, violento y lleno de secretos. Sin embargo, algo en él la hacía sentirse curiosa, atraída por su misterio. Y aunque le aterraba lo que esto significaba, no podía evitar sentirse atraída por la forma en que él la miraba, por esa vulnerabilidad oculta que trataba de esconder. La figura del hombre fuerte y temido que ella veía en los periódicos era la misma que, en su corazón, mostraba una inseguridad que ella no podía ignorar. El mundo de Artem y el de Cristina nunca habían sido tan incompatibles, y sin embargo, cada vez se acercaban más. Lo que comenzó como un simple cuidado médico se convirtió en algo mucho más profundo. Ambos se veían atrapados por sus propios sentimientos, luchando contra lo que sus corazones les decían, mientras la realidad, tan cruda y aterradora, los envolvía sin que pudieran evitarlo. Y así, sin darse cuenta, comenzaron a caminar en una dirección que ninguno de los dos había anticipado. Cristina no podía creer lo que oía. Las palabras que uno de los hombres de Artem soltó por accidente fueron como un golpe, rompiendo todo lo que ella pensaba saber sobre su vida. Sus padres no murieron simplemente en un accidente hace 20 años, como siempre le habían dicho. Resultaba que aquel accidente fue planeado, y el responsable no era otro que el padre de Artem, un hombre que en su día había sido socio de su padre en los negocios. Detalles del pasado empezaron a aflorar en su mente como recuerdos difusos. Recordó fragmentos de conversaciones que había escuchado por casualidad siendo una niña, y como su abuela siempre la alejaba de cualquier mención de aquella tragedia. Su mundo se desmoronaba. Sus padres no habían muerto por azar, sus vidas fueron arrancadas de un golpe a causa de una traición. El padre de Artem había destruido a su familia, arruinando su felicidad por ambición y dinero. La comprensión de esta verdad le hizo sentir una ira y un dolor intensos. Parecía que toda su vida había sido una gran mentira construida sobre las ruinas de lo que una vez fue su familia. Y ahora, cuando los sentimientos por Artem comenzaban a ser algo significativo, esa verdad le quemaba el corazón. Todo lo que sentía por él de repente se volvió dolorosamente incorrecto. ¿Cómo pudo permitirse encariñarse con alguien cuya familia había destruido la suya? Cristina temblaba por los recuerdos, repasando aquellos eventos en su mente. Imaginaba cómo habría sido su vida si sus padres siguieran vivos, las celebraciones familiares, las noches de Navidad, la calidez del hogar, el amor y el apoyo. Todo eso le fue arrebatado. Cada momento de felicidad que le fue negado, cada fiesta que pasó sola, toda su vida llena de dolor y pérdida, ahora se intensificaba con fuerza. Se enfrentaba a una elección terrible: renunciar al amor que apenas comenzaba a florecer o intentar sobrellevar ese conocimiento, algo que parecía casi imposible. Al día siguiente, apenas conteniendo su rabia y sus lágrimas, Cristina entró en la habitación de Artem. Su mirada, llena de una lucha interna, se encontró con los ojos tranquilos de él. Artem percibió el cambio en su estado de ánimo y alzó una ceja con interrogación. Artem, yo, lo sé, su voz temblaba, pero intentaba contener las lágrimas. Sé lo de tu padre y lo que hizo.
La sombra de la comprensión pasó por el rostro de Artem, y supo de inmediato de qué estaba hablando. Cristina vio en sus ojos que él comprendía el dolor que ella estaba sintiendo. Bajó la mirada, como si buscara las palabras para explicar aquella tragedia, pero no había palabras. Su padre había sido un hombre frío, y en su mundo esas traiciones eran algo común. Pero, ¿cómo podía explicar eso a la mujer que le importaba, a la que esperaba ver todos los días? Y Cristina, su voz era tenue, y su mirada seria. No puedo cambiar el pasado. Sé que mi padre fue quien causó dolor a tu familia. Y si pudiera retroceder el tiempo, haría todo lo posible para que eso no ocurriera. Sus palabras sonaban sinceras, pero no podían sanar la herida que se había abierto en su alma. Cristina comprendía que Artem no era responsable de los actos de su padre, pero la imagen de su familia destruida y aquella tremenda injusticia no la dejaban en paz. Su voz temblaba de dolor y resentimiento. ¿Entiendes que tu familia me quitó todo? Mi infancia, a mis padres, el amor y la felicidad, todo desapareció esa noche. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y se dio la vuelta, evitando mostrar su debilidad. Y ahora me he encariñado contigo, y eso parece una traición hacia mi propia familia. ¿Cómo puedo estar contigo sabiendo que tu padre destruyó toda mi vida? Artem se acercó, su rostro expresaba toda la seriedad y el dolor que intentaba ocultar. Tomó su mano, apretando sus dedos entre los suyos. Y Cristina, no elegí en qué familia nacer. Al igual que tú, fui un rehén del destino, heredero de decisiones ajenas y de la dureza de otros. No quiero que sufras por los pecados de mi padre. Entiendo lo que sientes ahora, pero tal vez podríamos intentar superar esto juntos. Sus palabras estaban llenas de esperanza y dolor. Sabía que esta situación prácticamente no tenía solución, que ella necesitaba tiempo para perdonar, si es que eso era posible. Cristina lo miró, dividida entre sus sentimientos. Él no era responsable de los actos de su padre, en el fondo lo entendía. Pero, ¿cómo podía perdonar y aceptar esas circunstancias cuando su corazón gritaba de dolor y rabia? Quería irse, olvidarlo y dejar atrás todas estas emociones, pero algo la mantenía a su lado. Esos encuentros, conversaciones nocturnas, momentos en que él la miraba como si pudiera ver a través de ella, todo eso era inestimable para ella. Artem no era una persona común, su mundo era cruel y peligroso, pero ahora, cuando estaba frente a ella, sentía algo más allá de la simple furia. Sentía algo que no podía explicar, y eso solo aumentaba sus contradicciones. Se dio la vuelta, llevándose las manos a la cabeza como intentando ahuyentar todos los pensamientos. Sus sentimientos estaban tan mezclados que no encontraba respuestas. Bajó la mano lentamente, intentando calmar el temblor. Su mirada estaba fija en el suelo, pero sentía que Artem estaba allí, esperando una respuesta, luchando con las emociones que normalmente ocultaba. Artem finalmente rompió el silencio, con un tono apagado y ronco por las lágrimas contenidas. Tal vez no tengas la culpa de lo que hizo tu padre. Pero cada vez que te miro, veo las cosas que podría haber tenido. Mi infancia, mis padres, todo lo que me fue arrebatado. Es un recordatorio demasiado doloroso. Él dio un paso más cerca, tan cerca que podía sentir su calor. Pero esta vez le resultaba difícil aceptar ese sentimiento. Levantó la vista, llena de dolor, y se encontró con los ojos de él, que ya no expresaban su acostumbrada calma. Por primera vez, él parecía perdido y destrozado. Y Cristina, su voz era suave, casi suplicante, entiendo tu dolor. Sé que mis palabras no cambiarán nada ahora. Pero si tuviera la menor oportunidad, me gustaría quitarte ese dolor. No puedo reescribir el pasado, pero te pido que me des la oportunidad de estar a tu lado, de apoyarte. Si me lo permites, de protegerte. Ella guardó silencio, como si cada palabra que pudiera decirle le dañara aún más. Artem se acercó un poco más y tomó su mano con suavidad, sintiendo como sus dedos estaban tensos. Ella no retiró la mano, pero tampoco respondió. Se quedaron así, en silencio, en la quietud de la habitación, cada uno con su carga, Cristina con su dolor y rabia, y Artem con el temor de perderla para siempre. No sé si podré perdonar esto, Artem, dijo ella en voz baja, mirando hacia otro lado. Todo esto es tan injusto. Tú y yo venimos de mundos diferentes, y nuestros caminos se cruzaron donde nunca debieron hacerlo. Puede ser, Artem respiró hondo, y su voz tembló.
pero a veces el destino nos une con personas que no deberíamos haber conocido. O, al contrario, nos une con quienes son capaces de sanarnos. Lo único que sé es que tú me has dado algo que no tenía, sentimientos reales, un verdadero deseo de vivir de otra forma. El corazón de ella se encogió ante esas palabras. Sentía algo profundo e inexplicable. ¿Pero cómo se podía amar a alguien cuya familia fue la causa de la destrucción de la suya? ¿Cómo encontrar la fuerza para perdonar o al menos intentar comprender? Sintió como sus manos apretaban con más fuerza sus dedos, como si él temiera perderla. En el fondo sabía que Artem no era responsable de los actos de su padre, pero perdonar era tan difícil. Su corazón luchaba consigo mismo, desgarrado entre lo que le dictaban la razón y los sentimientos. Artem, no puedo prometer nada, respondió finalmente, su voz apenas era un susurro. Necesito tiempo para procesar todo esto. Te esperaré, respondió él en voz baja, mirándola con esperanza. Estaré aquí, por todo el tiempo que necesites. Y en ese momento, a pesar del dolor y la confusión en su corazón, sabía una cosa, esta batalla no era definitiva. Después de la revelación, que se sintió como un golpe directo al pecho, Cristina sentía que se hundía. La verdad sobre la muerte de sus padres la estaba consumiendo por dentro, invadiendo su corazón y quitándole la paz. Cada recuerdo, cada momento pasado con Artem, ahora se sentía como un peso insoportable del que no podía liberarse. Sentía como, bajo el torrente de dolor, se derrumbaba todo lo bueno que había tenido con él. ¿Cómo podía seguir amando a un hombre cuya familia fue la causa de su soledad, alguien que, sin saberlo, fue parte de su sufrimiento? La preparación para el Año Nuevo, una fiesta que siempre celebraba con el corazón encogido, ahora se había convertido en una auténtica tortura. Cada intento de Artem de hablar con ella, de acercarse, despertaba en Cristina nuevas oleadas de conflicto interno. Sentía su mirada llena de preocupación, pero no podía permitirse responderle con la misma calidez de antes. Sus sentimientos por él eran como fuego y hielo, se destruían mutuamente, dejando solo dolor y vacío. La noche de Año Nuevo fue especialmente inquietante. Cristina miraba las luces parpadeando en la calle, intentando reunir fuerzas para hacer lo que había temido desde hacía tiempo, pero que ahora parecía la única salida. Tenía que irse. Irse para no seguir mirando al hombre que se había convertido en el sentido de su vida, pero que al mismo tiempo era su mayor desilusión. Recogiendo sus cosas con torpeza, sentía como la amargura y la decepción crecían en su interior. Cada objeto que tomaba en sus manos parecía arrancarle una parte de su alma, haciendo esta despedida aún más insoportable. Sabía que si se quedaba, todo empeoraría, tanto para ella como para él, para todo lo que podrían haber sido, pero que nunca llegaron a ser. Cuando el reloj se acercaba a la medianoche y los fuegos artificiales iluminaban la ciudad, Cristina finalmente se decidió. Intentando no pensar en lo que dejaba atrás, echó una última mirada a la habitación donde alguna vez sonrió, donde había sido feliz, y se dirigió a la puerta. Pero cuando estaba a punto de dar el último paso, una mano cálida, aunque firme, la agarró de la muñeca, deteniéndola en el umbral. Se quedó inmóvil, sintiendo su toque, y algo dentro de ella tembló. Sabía que era Artem, y no se atrevía a girar la cabeza, temiendo perderse en su mirada, que significaba tanto para ella. Sabía que, si lo miraba, no podría irse, pero su corazón necesitaba una explicación que ella misma no podía encontrar. ¿De verdad has decidido irte? Su voz era suave, contenida, pero cargada de una desesperación silenciosa, realmente. ¿Piensas dejar atrás todo lo que teníamos? Apretó los labios, temiendo que su voz la traicionara. Lo miró de reojo y encontró sus ojos, llenos de miedo, angustia y, al mismo tiempo, esperanza, como si rezara porque su decisión no fuera definitiva. Sintió como algo familiar y doloroso surgía en su interior, pero enseguida reprimió ese sentimiento, porque no podía permitirse ser engañada nuevamente por sus emociones. Artem, tú para mí no eres solo una persona. Te has convertido en parte de mi vida, pero esa parte me está destruyendo. Su voz temblaba mientras intentaba mantener la compostura. No puedo seguir viviendo con el recuerdo de mis padres cada vez que te miro, con esa noche que me arrebató todo. Artem la miraba, dándose cuenta de que ella realmente no podía olvidar. Su expresión se ensombreció, bajó la cabeza, como si perdiera las fuerzas para luchar contra el dolor que la consumía. Entendía que su herida era demasiado profunda, y que todas sus palabras, todas sus promesas, no podrían sanarla. Entiendo que sientas dolor,
Cristina, y si pudiera quitártelo, lo haría. Pero, ¿cómo puedo permitir que te vayas? Su voz estaba llena de dolor y desesperación. Te has convertido en el sentido de mi vida, en algo más que una simple persona. Eres quien me mostró que la vida no es solo crueldad y poder. Estoy dispuesto a hacer lo que sea para que me perdones, aunque no sea mi culpa. Estas palabras despertaron en ella una nueva oleada de lucha interior. Sentía como algo la atraía hacia él, pero sabía que no podría perdonar y olvidar tan fácilmente. La imagen de sus padres, la familia feliz con la que soñaba y toda la injusticia que había sufrido, no le permitían aceptar sus disculpas. ¿Cómo podría volver con alguien que, involuntariamente, era el símbolo de su peor pesadilla? Soltó su mano de los dedos de él, dando un paso atrás, intentando reunir la fuerza para romper el vínculo que la mantenía ahí. Sé que no tienes la culpa, Artem, su voz apenas se oía, pero eres parte de ese mundo que me arrebató todo. No puedo permitirme estar a tu lado, sabiendo que eso sería una traición a mi familia. Cristina, por favor, no te vayas. Su voz sonó suplicante, y en sus ojos había un dolor que él ocultaba de todos los demás. Dame la oportunidad de cambiar esto. No puedo perderte, no ahora, cuando te has convertido en todo para mí. Sentía como sus palabras resonaban en su corazón, pero también sabía que quedarse significaba abrir de nuevo esas heridas que había tratado de cerrar durante tanto tiempo. Cristina se debatía entre el deseo de quedarse y la necesidad de irse, entre el amor y el dolor. Finalmente, tras soltar un último suspiro, dio un paso atrás, alejándose de la mano extendida de él. Adiós, Artem, murmuró, sin mirarlo a los ojos, para no ver el dolor que la perseguiría en sus recuerdos. Sabía que esta decisión los destruía a ambos, pero en ese momento su corazón le decía que no había otra salida. Dio otro paso, luego otro, y sintió como su corazón parecía romperse en 1000 pedazos con cada paso que la alejaba de él. Las calles estaban llenas de alegría, la gente celebraba el Año Nuevo, pero para ella ese era uno de los momentos más oscuros de su vida. Los fuegos artificiales estallaban en el cielo, iluminándolo con destellos, pero ella se sentía infinitamente sola, dejada en este mundo, como hace 20 años. Sabía que esta era su decisión, pero el dolor no la dejaba, y cada paso lejos de él era como un cuchillo en su corazón. Cuando las puertas se cerraron detrás de ella, finalmente se permitió liberar todas sus emociones. Las lágrimas recorrían sus mejillas, y cada suspiro era como una punzada de dolor. El Año Nuevo no era para ella un símbolo de comienzo, sino de final, el final de la esperanza, el final del amor, el final de todo lo que pudo haber tenido con Artem. Después de aquella desgarradora noche de Año Nuevo, los días para Cristina pasaban lentamente, llenos de tristeza y confusión. Se había marchado pensando que la separación era inevitable, la única manera de proteger su corazón roto. Pero, al volver a su vida cotidiana, no podía librarse de los recuerdos que la atormentaban. Cada minuto que pasaba sin Artem hacía que su determinación se debilitara. Trataba de concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos regresaban constantemente a sus palabras, a su toque, a su mirada desesperada. Su corazón parecía librar su propia batalla, intentando ignorar las advertencias de su mente, que insistía en que esa relación era un error. Cuando Cristina volvió al trabajo unos días después de Año Nuevo, se sorprendió al ver que Artem casi se había recuperado por completo. Se veía diferente. No podía sacudirse la sensación de que algo había cambiado en él, y esa nueva faceta de Artem la atraía más que nunca. Su mirada, profunda y sincera, ya no era la de un hombre frío y autoritario. En sus ojos había una ternura, un cuidado genuino que parecía surgir sin reservas. Cristina notaba cómo sus ojos brillaban cada vez que la veía, y cómo él intentaba acercarse, dejando apenas un espacio entre ellos, como si temiera que ella desapareciera si se acercaba demasiado. A Artem lo sentía más vulnerable, más humano que nunca. Ya no era el hombre distante que ella conocía al principio, sino alguien dispuesto a admitir su dolor y su desesperación por estar a su lado. En cada momento que pasaban juntos, él intentaba mostrarle que ella era su única razón de felicidad, su única verdadera alegría en la vida. Esa noche, justo antes del Año Nuevo Viejo, caminaban juntos por las calles cubiertas de nieve, y todo parecía distinto. La nieve cubría suavemente el suelo, envolviendo la ciudad en una calma y una belleza silenciosa. La luz de las farolas reflejaba en el manto blanco, creando la ilusión de que el mundo entero brillaba. Cristina caminaba junto a Artem, escuchando sus pasos,
sintiendo el calor que irradiaba de él y tratando de comprender qué le sucedía. Sus pensamientos estaban tan enredados que temía hablar. Pero el silencio entre ellos era especial, no era tenso como antes, cuando ella sentía dolor y resentimiento. Este silencio parecía natural, como si se comunicaran sin necesidad de palabras. Artem parecía dudar, pero en un momento se detuvo. A la luz de las farolas, su rostro parecía aún más serio, pero en sus ojos había algo nuevo, algo que solo podía describirse como una devoción absoluta. Le tomó la mano, sus dedos se entrelazaron suavemente, como si temiera que ella volviera a desaparecer, a desvanecerse en la noche como aquella. ¿Ves cuándo se fue? Cristina sintió el calor de su palma, y ese contacto fue tan tierno y a la vez tan fuerte que su corazón tembló. No te pido que me perdones por todo lo que pasó, empezó él, su voz era baja, pero cada una de sus palabras transmitía una profunda emoción. Entiendo que quizás nunca puedas olvidar lo que tuviste que pasar por culpa de mi familia. Pero te pido que te quedes conmigo, solo eso. No podré vivir sin ti, Cristina. Tú eres más que una mujer en mi vida, eres una parte de mí, una parte de mi existencia. El corazón de Cristina comenzó a latir más rápido. Nunca antes lo había escuchado hablar con tanta sinceridad. Cada palabra que él decía parecía tan auténtica que no podía ignorarla. Su mente seguía resistiéndose, recordándole que su relación podría ser peligrosa y destructiva. Pero, al mirar sus ojos, veía a un hombre dispuesto a luchar por ella hasta el final. Artem, dijo ella en voz baja, sintiendo que su voz temblaba por la tensión. No entiendes. Tú te has convertido en algo más para mí que un simple conocido. Pero el dolor que siento no ha desaparecido. Tengo miedo de confiar en ti, de volver a amarte, sabiendo que este amor podría destruirme. Él permaneció en silencio, pero su mirada hablaba por él. En sus ojos había un temor genuino de perderla, un temor que Cristina podía comprender. Él no le pedía perdón inmediato ni una reconciliación rápida, solo le pedía una oportunidad. Sé que en este camino habrá dificultades, continuó él, su voz llena de determinación. Pero estoy dispuesto a caminar a tu lado, sin importar todos tus miedos y dudas. No puedo cambiar el pasado, pero puedo ser parte de tu presente y de tu futuro, si me lo permites. Cristina sentía como su corazón luchaba contra su razón. Estaba frente a una elección, o abrirse de nuevo y arriesgarse a sufrir la misma herida, o irse para siempre, renunciando a una posible felicidad. En ese momento comprendió que no podía simplemente olvidar y marcharse. Su amor por Artem era más profundo que el miedo y el dolor que había experimentado. Y no puedo confiar en ti por completo, Artem, susurró, con una sinceridad que llenaba cada palabra. Pero tal vez pueda creer en nosotros, si realmente estás dispuesto a estar a mi lado. En los ojos de él apareció un brillo de esperanza, y sonrió por primera vez en mucho tiempo. Con cuidado, tomó sus manos y se acercó, sus rostros tan próximos que ella podía sentir su aliento en la piel. No sabes cuánto te agradezco por esta oportunidad. Te prometo, Cristina, que la voy a cuidar. En ese momento, las palabras desaparecieron, y solo quedaron los sentimientos que ambos habían intentado reprimir durante tanto tiempo. Estaban de pie en medio de la calle nevada, y el tiempo parecía haberse detenido. Cristina sentía como su corazón latía en armonía con el de él, y comprendió que, quizás, esto era el verdadero amor, ese amor que puede superar el dolor y darles a ambos una oportunidad de ser felices. Ella lo miró, y él le respondió con una mirada suave, llena de ternura y gratitud. Él acarició suavemente su mejilla, como si quisiera asegurarse de que realmente estaba allí, de que ella seguía a su lado. Entiendo que tenemos un largo camino por delante, y no espero que todo sea fácil, dijo Artem, con una calidez que llenaba su voz. Pero estaré a tu lado, sin importar lo que tengamos que enfrentar. Cristina asintió, su corazón temblaba de emociones que la desbordaban. Sabía que su futuro seguía siendo incierto, pero, por primera vez en mucho tiempo, se sentía lista para dar un paso adelante, para tomar su mano y darle a su historia una oportunidad. El año nuevo marcó el comienzo de una nueva vida para Cristina y Artem. Juntos superaron sus barreras internas y, con cada día que pasaba, se acercaban más. En ese momento, cuando el pasado y el futuro se entrelazaron, ambos entendieron que el amor no es solo un sentimiento, sino una elección que debe hacerse todos los días. En este año nuevo, entre todas las luces y los fuegos artificiales, se convirtieron en compañeros no solo en la vida, sino también en un mundo que les parecía demasiado complejo y peligroso.
Ahora sabían que su amor, a pesar de todos los obstáculos, era más fuerte que todo. Desde el primer momento, parecía que sus corazones no podrían soportar tanto sufrimiento. Artem, acostumbrado a esconder sus emociones bajo una máscara de hombre frío y calculador, en este nuevo año experimentó lo que era el amor verdadero, algo que no podía controlar ni someter. Con cada día pasado junto a Cristina, se volvía más vulnerable, pero fue precisamente en esa vulnerabilidad donde descubrió una fuerza que nunca había imaginado. Cristina se convirtió para él no solo en una mujer, sino en una luz en su vida, que antes de conocerla parecía vacía y solitaria. Cristina, por su parte, trataba de entender cómo podría vivir con el conocimiento de su pasado y el dolor que aún le atormentaba el corazón. Pero al mirar a Artem, ya no veía al hombre que temía, sino a un hombre que había aprendido a amar a pesar de sus miedos. Veía sus esfuerzos sinceros, sus sacrificios por ella. Y en un momento, bajo las tranquilas noches invernales, mientras conversaban hasta el amanecer, su corazón comenzó a liberar el dolor, perdonar, limpiarse. Llegó la noche de Año Nuevo, y salieron a la plaza decorada, donde cientos de luces iluminaban sus rostros, rodeándolos con una atmósfera mágica. Artem, tomando su mano, la miró con ternura, como si por primera vez la viera de esa manera, abierta, lista para el cambio, una mujer dispuesta a dejar el pasado atrás. Por un instante, su mirada se suavizó, y se estremeció ante la idea de que esa felicidad frágil pudiera desvanecerse, como la nieve matutina. Pero Cristina, como si hubiera percibido sus dudas, apretó su mano con más fuerza, dejándole claro que no pensaba irse. Se quedaron allí, en silencio, disfrutando del momento. La mirada de Artem se detuvo en sus labios, y no pudo evitar atraerla hacia sí, dejando que su corazón finalmente se abriera por completo ante ella. No era solo una atracción física, era una conexión profunda que parecía envolver sus almas. Artem se inclinó lentamente hacia ella, tocando sus labios con cautela, como si fuera algo prohibido, inalcanzable. Cristina respondió, sintiendo cómo, con cada contacto, sus miedos comenzaban a disolverse. En ese momento, parecía que todos los miedos, todas las sombras del pasado, desaparecían, dejando solo a los dos, unidos por sentimientos que hablaban más alto que cualquier palabra. Sintió el calor de sus manos, que parecían prometerle protección contra cualquier mal, contra cualquier problema. Sus ojos hablaban de su disposición a pasar por todo, lo que fuera necesario, con tal de mantener esa conexión. Su beso fue interrumpido por una explosión de fuegos artificiales. Mirando las luces en el cielo, ambos sonrieron, dándose cuenta de que ese año nuevo no era solo el cambio de fecha. Era un nuevo camino para los dos, lleno de la promesa de estar juntos, sin importar lo que les esperara por delante. Artem, mirando su rostro, comprendió que estaba dispuesto a dedicarle toda su vida para hacerla feliz. Ahora sabía que su amor era más fuerte que todo, incluso que su pasado, incluso que su miedo, incluso que el destino, que parecía tan cruel. Su voz sonó suave, pero firme. Cristina, no quiero perderte. Hemos pasado por demasiado, y ahora sé que ningún dolor, ningún miedo vale la pena si eso significa que te alejarás de mi vida. Tú me diste un propósito, me diste esperanza. Y quiero que sepas que mi amor por ti es una elección que haré todos los días. Ya no tengo miedo de ser vulnerable por ti. Cristina asintió, sintiendo como su corazón se llenaba de gratitud y emoción. Se dio cuenta de que sus palabras no eran solo promesas bonitas. Era un reconocimiento profundo, el deseo de estar a su lado, sin importar su oscuro pasado, sin importar todos sus miedos. Porque el amor no solo se trata de felicidad, sino de fidelidad, paciencia, y de creer el uno en el otro. Con suavidad, dijo: yo también te elijo, Artem. Cada día. Y aunque nuestro camino sea difícil, estoy dispuesta a recorrerlo contigo. En ese momento, sus manos se entrelazaron, y sus corazones se unieron aún más, dejando atrás el dolor y las ofensas del pasado. Se convirtieron el uno para el otro en aquello que antes no podían encontrar, la curación, que ayudó a cerrar las heridas del pasado. El año nuevo, que marcó el inicio de una nueva vida, les dio la oportunidad de vivir cada día con un nuevo sentimiento, el sentimiento de amor y gratitud por el hecho de que, a pesar de todos los obstáculos, pudieron encontrarse. Esa noche se convirtió en un símbolo de renovación, porque ahora sabían, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo.